Vamos a escuchar lo que decía más temprano el ministro de Salud. ¿A qué se refería él específicamente? A este tema de, en primer lugar, seguir el nexo con el caso de México, y también habló acerca del último caso que se dio a conocer, que no tiene un nexo identificado, lo que genera la duda acerca de la circulación comunitaria. A la fecha son 13 casos confirmados, 11 de esos casos están conectados con los dos primeros, el caso 0 y el caso 1. Actualmente existen 3 pacientes hospitalizados, 2 de ellos en cuidados críticos. El último caso no tiene conexión con ninguno de los anteriores. Como decía, representa una muestra al azar, que es una de las estrategias que lleva el Ministerio de Salud Pública. Sugiere claramente una posibilidad franca de circulación comunitaria. Hoy se va a dar un interrogatorio pormenorizado y una reconstrucción del itinerario de esta persona, pero básicamente simplemente formaliza todo lo que ya estamos haciendo ahora, que con el cuidado, las medidas de restricción que estamos teniendo, de distanciamiento social, de aislamiento, y también hace que todo nuestro personal tenga que manejarse con la posibilidad franca de que un cuadro respiratorio con los síntomas pertinentes sea manejado con las precauciones para el COVID-19. Ministro, la circulación comunitaria. La circulación comunitaria en este caso debe ser confirmada a través de un interrogatorio pormenorizado con la persona, pero es muy alta la posibilidad, y estaremos formalizando ya esto tras hacer el interrogatorio pertinente a la persona que ha dado positivo. Bueno, este es un día clave para definir si tenemos o no circulación comunitaria. Lo hará el anuncio el ministro en las próximas horas, porque el tema todavía se sigue analizando con el presidente de la República. Porque, Amalia, Roberto, esto no implica solamente declarar que existe circulación y nada más, porque esto va a acarrear medidas obligatoriamente para la población en cuanto a circulación, uso de los centros médicos y también el tema de los reactivos. Mucha gente se pregunta por qué Paraguay solamente hace de 20 a 30 análisis y los tiene como resultados todos los días, mientras que en otros países suben de a 50 o de a 100 los casos. La promesa del ministro de Salud es que para este lunes se va a duplicar el número de capacidad de análisis y para el próximo viernes se estaría triplicando esta capacidad. ¿De qué manera? La que se impone ahí es, Juan, si efectivamente tal y como ocurre en otros países, a mayor cantidad de pacientes que se sometan a la prueba, probablemente vaya trepando también el número de confirmados. Sí, ¿no? Por supuesto, pero acá hay un tema muy importante, compañeros. Hay que descentralizar, decía el ministro. Se va a trabajar con Hospital de Clínicas para que ahí también se hagan los análisis, y con el Instituto de Investigación de la Salud para que ahí también se hagan los análisis, y también en medicina tropical. Pero un tema muy importante tiene que ver con los laboratorios privados, de sanatorios y otro tipo de establecimientos. ¿Qué deben tener ellos? Uno, el nivel de bioseguridad requerido, porque es un virus bastante difícil de manipular dentro de un laboratorio. Y por otro lado, el tema del personal médico calificado en cuanto a bioquímicos. Incluso muchos bioquímicos se negaron en establecimientos privados a manipular este virus por la peligrosidad, efectivamente. Por lo menos hasta que los laboratorios privados no garanticen el nivel BSL-3 de bioseguridad requerido, no se va a estar operando por el momento. Claro, y es por eso que desde un principio que decían que también necesitaban la confirmación por parte del laboratorio central, ¿verdad? O sea que independientemente van a requerir de ellos, ¿verdad? Sin duda, o sea que finalmente se centraliza, es lo que corresponde. El ministro estuvo, como siempre, muy solvente, Manzoleni. Clarísimo. En un momento de crisis, hasta su rostro denota cierta no sé si tranquilidad, pero un manejo acabado, insta a no entrar en pánico y sencillamente hacer caso a las orientaciones. Si uno se fija en los países vecinos, ni hablar de Europa, ahí sí, llama poderosamente la atención cómo sistemas de salud pública del primer mundo están rebasados. Y yo creo que los demás países tienen que ser nuestro espejo, Roberto, en ese sentido. Aprender de los errores, y es que vale el concepto. Acá lo que sí preocupa es que entramos en la fase de la gripe estacional, o sea, bien sabemos que con la entrada del otoño, de cada 10 paraguayos, probablemente 5 caemos en cuadros gripales, y allí es donde podría generarse ese temor fundado de que disparen precisamente el uso de las camas que ahora están habilitadas precisamente para cuadros de coronavirus, ¿no? Y un tema de la circulación comunitaria.
Normalmente en Brasil o en Argentina o en Chile no escuchamos todavía que las autoridades hayan por lo menos admitido como posibilidad de que exista esta circulación comunitaria. Paraguay nuevamente se adelanta y dice, bueno, seamos realistas, Sí. vamos a Es analizar probable que esto. Es probable que sí, y ojo, no hay que especular sobre esto. Hay que dejar a los médicos que ellos den el anuncio, las directrices y las nuevas medidas que se van a estar tomando. Vamos a escuchar lo que decía Mazzoleni acerca del tema de los reactivos para las pruebas. Varios centros a los efectos de poder aumentar nuestra capacidad de testeo. Es muy importante que la ciudadanía entienda que hay una dificultad de capacidad instalada en el país. Este testeo es un procedimiento que debe ser hecho con recursos humanos muy calificados y tiene una fase de bioseguridad muy importante que no puede ser realizada en cualquier parte. Y además es el aspecto de inactivación del virus que precede al procesamiento de la muestra requiere los cuidados pertinentes y lugares. Esa capacidad instalada es la que limita poder hacer mayores testeos en el país. El aumento de la capacidad de testeo, lo más probable es que nos permita detectar más casos, porque independientemente de ello, es de esperar que haya una propagación del virus. De hecho, las medidas estas que estamos tomando de distanciamiento social, de aislamiento, tanto de casos sospechosos como de contactos, tiene por objeto precisamente hacer más lenta esa curva y por eso las estamos tomando. Y no descartamos ninguna otra medida adicional al respecto. Bueno, un tema muy importante, en todos los establecimientos médicos, precisamente los profesionales de blanco, entre enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, están pidiendo protección, sobre todo en cuanto a insumos, en cuanto a equipamientos que se requieren. Y obviamente salud en una situación de emergencia, compañeros, no da abasto realmente con la cantidad de pedidos. ¿Qué pasa en el Hospital Nacional? Aparentemente se dio un desacuerdo entre un médico terapista que exigía las condiciones mínimas para seguir trabajando. Se dio la desvinculación de este médico y de otro también, y decía respecto del ministro, bueno, hubo desacuerdos administrativos con respecto a este caso. Una falta documentada del anterior director de la terapia intensiva que generó la pérdida de confianza de la directora del hospital y lo que llevó a su destitución. La persona no ha sido desvinculada del Ministerio de Salud Pública, continúa en eso. Por otro lado, también el segundo caso tiene que ver con una discrepancia en la línea institucional del Ministerio de Salud Pública. Estábamos hablando aquí con los compañeros de centros de referencia. ¿Por qué? Porque en Asunción, por lo menos, compañeros, se maneja como INERAM, centro de referencia. Sí. Ciudad del Este, por ejemplo, se estableció que el hospital de IPS de Ciudad del Este sea el centro de referencia para los casos de coronavirus. Vamos por partes. O sea, Sí. la Fuerza Armada de la Nación tiene su hospital. ¿sí? Las Fuerzas Armadas destinó el hospital militar, El por hospital el militar, momento. Por el momento. Ingavi, la clínica IPS. En cuanto al IPS. Acá en Asunción y Central. INERAM, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Salud ¿no? Pública. Y lo último de clínicas. Y clínicas también. Y se supone que las cabeceras departamentales actuarán en consecuencia también con dependencias que van de la mano con estas instituciones respectivas. ¿no? Claro, estas son las instituciones referenciales, pero ¿qué pasa en el hospital de, no sé, Ñumí, por ejemplo, Claro. o de Encarnación, si ya hay un caso sospechoso? Todo centro hospitalario tiene la obligación de seguir las normas y protocolo. ¿Qué implica esto? Apartar al paciente, tratarlo con la debida norma que se aplica al coronavirus, y con eso prácticamente todos los centros de referencia y todos los centros de salud deben estar capacitados para recibir a cualquier tipo de pacientes con estos síntomas.